Veamos el ejercicio número 16 de la discusión 6. Dice que usted y sus amigos efectúan experimentos de física en un estanque helado que sirve como superficie horizontal sin fricción. Samuel, de 80 kilogramos, recibe un empujón y se desliza hacia el este. Abigail, de 50 kilogramos, recibe también un empujón y se desliza pero hacia el norte. Los dos chocan. Después del choque, Samuel se mueve 37 grados al norte del este, es decir, algo como esto, con 37 grados. Y Abigail a 23 grados al sur del este, con una rapidez de 9 metros sobre segundo, algo como esto. ¿De acuerdo? Entonces, me preguntan qué rapidez tenía cada uno antes del choque y cuánto disminuyó la energía cinética total de las dos personas durante el choque. Entonces pongámosle acá las variables necesarias. Como siempre, le voy a colocar mejor como 1 y 2 para no tener que poner muchos subíndices. Entonces para mí Samuel va a ser como la masa 1 y Abigail sería la masa 2. Entonces me quedaría velocidad 1 inicial, que es la de Samuel que venía al este, velocidad 2 inicial, Abigail que iba hacia el norte, y después de las colisiones, pues Samuel acá velocidad 1 final y Abigail velocidad 2 final. Quedaría algo como eso el diagrama. De nuevo, vemos que en este caso sería un caso de una colisión inelástica. No quedan unidos, no es perfectamente inelástica y existe pérdida de energía. Porque de hecho, por eso me preguntan después cuánto disminuye esa energía. Entonces, tampoco puede ser elástica. Tenemos ahorita partiendo todo de la conservación de cantidad de movimiento total. El sistema, claro, está formado por las dos personas y en este caso tenemos un ejemplo de unas colisiones en dos dimensiones, ¿verdad? Porque vemos de que ya no estamos solo en el eje X o solo en el eje Y y vemos de que acá la única diferencia con respecto a una dimensión es de que vamos a trabajarlo la conservación, pero con sus respectivas componentes en X y en Y. Es la única diferencia. Por lo demás, los conceptos siguen siendo los mismos y como tal solo esperaría que tengamos claro la parte de las componentes. Componentes en X y Y de los vectores, en este caso de cantidad de movimiento. Así que comencemos este problema. Si es una colisión inelástica, la única ecuación que tengo es esta que estoy mostrando acá de la conservación y por lo tanto pues veamos qué nos sale. Tenemos entonces la conservación y como repito, al hacer las dos dimensiones vamos a hacerlo por cada componente. Vamos a comenzar ahorita con la componente en X. La componente en X se refiere que la conservación me quedará algo como esto, con cantidad de movimiento total inicial en X igual a la total final en X. ¿Vean? Hay que especificar aquí todos estos subíndices. Al sustituir tendríamos una ecuación como esta, muy similar a la que se ocupa en todos los problemas anteriores, pero ahora con componentes en X, componentes en X, componentes en X, componentes en X, ¿de acuerdo? Masa 1, recuerden, es Samuel, masa 2 es Abigail. Entonces, con esto, ¿qué podemos ver? Bueno, que la velocidad 2 inicial en X es 0. Recuerden que ahorita estamos hablando de componentes. Si yo me fijo en la velocidad que tenía Abigail al ir hacia el norte, obviamente la componente en X de este vector es 0. Y si bien no es de que Abigail estaba en reposo, no, tiene su rapidez, que de hecho aquí es la que andaba buscando. Pero la componente en X, al darme ya la dirección previamente, ya podemos decir, hey, esta vale 0. Y ya con eso, pues si se fijan, podemos ya devenir y despejar la velocidad 1 inicial, que es la de Samuel. Al despejarla, tenemos esta ecuación de acá. Como estas son componentes, vamos a ver ya la parte vectorial de estas velocidades finales y vemos de que la componente en X de la velocidad 1, la componente en X va hacia la derecha, entonces es positiva. Veamos el ángulo que tengo acá, sería prácticamente el que está adyacente a este lado, entonces ocuparía coseno. Y lo mismo pasa con la velocidad 2 final en X. La componente también se proyecta sobre el X positivo y también es adyacente a este ángulo θ 2, por lo tanto me quedaría algo como esto. Esta velocidad 1 final en X se convertiría en la magnitud de la velocidad 1 final
por el coseno de teta 1. Y lo mismo con la de coseno teta 2. Ahora, si sustituimos, nos damos cuenta que algo importante es de que la velocidad 1 inicial es directamente esta componente en X porque igual no tiene componente en Y. Y al sustituirlo tendríamos algo como eso. Los 80 kilogramos de la masa 1, la rapidez final que ya me lo daban, los ángulos. Y llegamos ya a resolver la rapidez inicial, en este caso de Samuel, que es de 9.97 metros sobre segundo. Si bien aparentemente nos hacían falta datos porque no conocíamos dos variables que eran las velocidades iniciales de ambos, el hecho de que está en dos dimensiones y que lo trabajamos por componentes nos ayuda a poder encontrar cada una de estas variables. Ok, vámonos entonces, ya tenemos uno, ya tenemos la velocidad de Samuel, vámonos a la componente en Y y esperamos que con eso obtener la velocidad de Abigail. En Y, misma historia, tenemos la conservación de cantidad de movimiento en Y del sistema conformado por ambos. Sustituyamos acá y tendríamos hoy la misma ecuación similar a todas las que hemos visto, pero hoy componentes en Y, componentes en Y, componentes en Y, en Y. Ahora, ¿qué es lo que conocemos de esto? Bueno, igual como lo hicimos en X, que había una que se hacía cero, nos damos cuenta que la velocidad 1 inicial en Y es cero. Hoy inclusive ya conocíamos ya esta rapidez, pero no hace falta. Si sabemos que se mueve directamente hacia la derecha, no tiene componentes en Y, podemos de un solo simplificar. Y de nuevo, tendríamos ya una ecuación para poder despejar y encontrar la velocidad 2 inicial en Y. Ahora, con el tema de las componentes, recuerden que aquí sí hay un cambio porque esta velocidad 1 final está en el primer cuadrante. O sea que la proyección sobre este eje Y es hacia arriba, es positiva. Mientras que la velocidad 2 final, como está en el cuarto cuadrante, vemos que proyecta una componente en Y negativa. Al hacer esos cambios, tuviera entonces la velocidad 1 final seno del ángulo, porque recuerden es lo opuesto ahora, menos, y aquí está la parte importante, ¿verdad? Este menos ya lo estoy colocando para indicar de que la componente en Y de esta velocidad 2 final viene hacia abajo. Entonces aquí yo siempre recomiendo manejemos el ángulo que me dan, no calculemos el ángulo estándar, aunque también es válido. Lo importante es de que no lo confundan. Si ustedes calculan el ángulo estándar, pues obviamente no le van a colocar este menos, porque el propio seno del ángulo estándar de este vector les va a devolver ya el signo menos. Si no, pues ustedes deciden ahí cómo utilizarlo. Y si lo utilizan el ángulo que le están dando, en este caso el de 23, pues yo le coloco el signo menos para indicarle que va hacia abajo. Eso, como repito, es parte de los vectores que ustedes saben cómo trabajarlo. Ya con esto, pues podamos sustituir y de nuevo vemos de que la misma componente en Y es toda la magnitud de la velocidad 2 inicial porque va solo hacia arriba y al sustituir tendríamos algo como esto, llegando ya a la respuesta de la rapidez 2 inicial. Es decir, la rapidez de Abigail antes de la colisión era de 2.26 metros sobre segundo. Ya con esto podemos pasarnos al literal B. El literal B me dice cuánto disminuyó la energía cinética total. Recuerden que es a nivel del sistema de dos personas durante el choque. Como me interesa durante el choque, pues lo que hacemos es calculando un delta de K. Una energía cinética final del sistema menos la energía cinética inicial. Y realmente ahorita ya conocemos todo, conocemos las masas, conocemos la rapidez tanto antes y después, es simplemente hacer el cálculo. La energía cinética, repito, es del sistema, por lo tanto hay que hacer la suma de ambas. Toda la suma, tanto de la energía cinética de Samuel como Abigail, después de la colisión, se le resta ambas iniciales. Sustituyendo los valores, quedaría algo como esto. Tenemos la masa de acá, la rapidez final que ya lo daba el problema y ahora que ya conocemos las iniciales que lo calculamos en el literal anterior, podemos colocar aquí también la rapidez que tenía antes a Samuel y Abigail. Al hacer esta resta, ¿qué es lo que espero? Espero que sea un delta negativo, ¿verdad? Porque no se va a generar energía. Entonces, este
vemos que el resultado efectivamente me indican como una pérdida de energía cinética en la colisión, dándonos un resultado de menos 638,7 joules.